Buenos días. Muchas gracias María del Pilar. A ti que bienvenida a esta sesión de estudiantes de 10º semestre de Talento Sergista, Abre la puerta a tu futuro. Vamos a darle una pequeña introducción a Claudia. Claudia es coach de ejecutivos, equipos corporativos y personas naturales por más de 15 años, conferencista en temas de inteligencia relacional y habilidades blandas, así como temáticas del comercio internacional con la amplia trayectoria a nivel local e internacional. Es docente universitaria en programas de posgrado en Prime, la Universidad Sergio Arboleda, así como asesora y gestora de procesos de cultura organizacional en empresas locales y multinacionales. Muy bienvenida, Claudia. Gracias, muchas gracias María del Pilar. Hola Lina, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Siempre es grato compartir con la casa, con la Sergio Arboleda. Así Claro que es que, bueno, entonces estuve escuchando, mientras iba trabajando, estuve escuchando a Laura y a Mónica con sus excelentes intervenciones, siento que tuvieron un gran aporte. Y fíjense que con ellas estuvimos viendo cómo proyectarnos y a través de qué hacia afuera, hacia las empresas, hacia el mercado laboral. Y hoy vamos a tratar en este espacio que nos queda de trabajar un poco, primero, el entorno laboral, en qué condiciones está en este momento con toda esta convulsión general que estamos viviendo a nivel mundial, pero luego nos vamos a adentrar en nosotros, es decir, nos vamos a ir ya no hacia afuera, sino hacia adentro, para entender un poco el perfil personal y también para determinar cuál podría ser esa pasión que llevamos dentro, más allá de lo que hayamos estudiado, que si bien lo dijo Mónica, muchas veces puede ser que coincida con la carrera que escogimos, otras tantas puede ser que no. Y la vida no necesariamente nos va a llevar a las áreas laborales que tienen que ver exacta y estrictamente con lo que estudiamos, sino que a veces surgen oportunidades en otras áreas, en otros ámbitos donde nunca nos imaginamos, pero donde podemos realmente explorar y expandir nuestro potencial. Y de la mano con eso también está la posibilidad de emprendimientos. Entonces, de todo esto vamos a hablar y vamos a tener unos ejercicios prácticos que nos permitan definir un poco el perfil personal desde las fortalezas y los mejorables. Y otro ejercicio que nos va a permitir trabajar en este tema de la pasión, de lo que realmente nos gusta y de la misión y el propósito. Entonces, vamos a darle un entorno inicialmente, un enfoque, un marco de cómo está el mercado laboral y luego nos vamos con todo lo práctico. Creo que ya estoy como host, Lina, para poder compartir pantalla. Sí, Claudia, ya estás. Gracias. Bueno, entonces voy a compartirles aquí, simplemente aquí nos vamos orientando a través de la presentación, pero lo más importante es lo que vamos a ir compartiendo. Y en términos de esto, yo cuando me dijeron, bueno, estudiantes de 10º semestre, me remonté a cuando salí de la universidad y trabajo en coach justamente con jóvenes también, haciendo coaching para todo este proceso de transición, pero lo que yo noto es que hay una sensación en general, de salto al vacío. Este es un momento de salto al vacío. Es como, y ahora salgo de la universidad en donde estuve 4 o 5 años tranquilo, con unos horarios determinados, con el sustento económico de los papás, como que no había mucho que pensar, más bien aprender y disfrutar la vida. Pero en ese momento ya va por cuenta nuestra. En ese momento ya soy yo frente al mundo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y vienen muchísimos interrogantes y sobre todo muchísimas sensaciones de angustia, de este vértigo que da un salto al vacío. Y en este sentido, pues vamos a tratar de dar certezas desde lo que tenemos adentro. Empezando por un hecho que es una ventaja para ustedes respecto a las generaciones anteriores que en nuestras épocas salíamos al mercado laboral. Y es que ustedes literalmente tienen el mundo en su mano, lo tienen en un celular. Allí está toda la información que ustedes puedan requerir, todas las dicas, los tips que les dieron Mónica y Laura, los encuentran ustedes a un clic, en un celular, cosa que no sucedía antes. Antes teníamos que desplazarnos físicamente para poder conseguir cualquier información, ir a una universidad a pedir un pensum académico para ver cuáles eran las materias que uno veía. En este momento todo lo tienen a la mano. ¿Ves? Eso facilita muchísimo el proceso. Y lo segundo es que ustedes ya no son absolutos desconocidos.
Ustedes en este momento son personas que tienen un nombre, un perfil, una presencia en redes que van a ser consultadas por las empresas de reclutamiento, por las personas encargadas de reclutamiento, pero redes a través de las cuales ustedes se pueden promocionar, a través de las cuales pueden decir estoy buscando, esto es lo que yo quiero, qué saben de esto, y tener acceso a miles de personas que de pronto puedan orientarlos. Esto es una ventaja enorme para ustedes en este momento. Y siguiendo los consejos de Laura y de Mónica, pues seguramente esto va a ser muchísimo más sencillo. Pero vámonos entonces, primero de afuera hacia adentro, y hablemos un poco del mercado laboral que nos espera, qué es lo que está pasando en este momento en el mundo, y qué es lo que nos espera con esto de la famosa Revolución 4.0, qué implica para nosotros, porque esto ya está funcionando, esto ya es un hecho, y entonces ustedes salen en este momento con The original Industrial Revolution was driven by the discovery que los resumo en este video que me parece muy completo y nos permite vislumbrar lo que implica este tema de la Revolución 4.0. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. It was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. Perdón, yo solamente estaba revisando que estuviera con sonido. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Bien, este video fue creado por el Foro Económico Mundial y nos permitió justamente determinar qué es lo que está pasando en este momento en el mercado laboral, en el mundo, en cuanto a grandes avances, pero también grandes desafíos que nos determinan estas condiciones afectadas por la Revolución 4.0. Muchos cambios se están dando en este momento y ustedes van a tener
que ser parte de esos cambios, gestores o seguidores de los cambios que propongan otros, pero al final las cosas terminarán en 5 o 10 años haciéndose de una forma totalmente diferente, y el primer salto lo hemos dado con este tema de la pandemia que nos llevó a hacer una cantidad de cambios, y la prueba es esta conferencia que se está dando de manera virtual, cuando normalmente se haría presencial. Entonces, les decía, partiendo de esto, vamos a hablar de tres temas clave. Uno, la revolución 4.0, este mundo VUCA, ¿qué implica? Dos, definir el perfil cada uno, y vamos a tener una herramienta que nos va a permitir definir el perfil propio con las fortalezas y con las áreas de mejora. Y tres, vamos a tratar de definir qué es eso que nos apasiona y que podría llegar a tener con nuestra misión y propósito, es decir, con el para qué estamos en este planeta, porque no es solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morir, como nos enseñaban en el colegio, sino que tiene un sentido mucho más profundo y casi siempre está ligado a la labor que desempeñamos, sea que la encontremos al principio o después. Entonces, hablemos un poquito de este mundo VUCA. ¿Qué implica este mundo VUCA? El mundo VUCA viene de sus siglas en inglés, es un mundo volátil, porque va a una velocidad impresionante en este momento el cambio, como nunca lo vimos antes. Es un mundo ambiguo, porque falta claridad respecto al futuro. Casi no, en el pasado podíamos hacer forecast, hacer previsiones, proyectar presupuestos, pero en este momento absolutamente nada. Es un mundo incierto porque de alguna manera cada decisión que estemos tomando tiene muchísimas posibilidades, y ustedes lo ven en este momento, por ejemplo, en las situaciones económicas y políticas de nuestros países. Vislumbrar una proyección de empresa cuando tenemos elecciones el próximo año, cuando tenemos efecto COVID, cuando tenemos esta situación de levantamiento social que estamos viviendo, cuando muchísimas variables de la estabilidad política y económica del país están en este momento en vilo, pues es muy difícil predecir qué va a poder pasar. Pero por supuesto también es un mundo muy complejo con todas las variables que nos están presentando. Entonces, en este mundo VUCA nos tenemos que mover. ¿Y qué implica este mundo VUCA? Voy a leer algunas de estas cosas que son más importantes para entender qué se nos avecina. Se vienen los trabajadores nómadas, que ya ustedes ven que están siendo contratados freelance por las empresas, y esto es importante que lo tengan en cuenta, chicos, porque el trabajo tradicional con un contrato a largo plazo, con oficina y escritorio, está desapareciendo, y lo que se están contratando son personas que a control remoto están trabajando en equipo con sus jefes y con sus coequiperos que están ubicados a nivel mundial en cualquier parte del mundo. Entonces viene este tema de los trabajadores nómadas, que se requiere movilidad, se requiere disponibilidad para poder estar en cualquier parte del mundo. Tengan en cuenta que ustedes van a tener una población y van a lidiar con una población más envejecida. Nosotros tendemos ahora a vivir más y ustedes vivirán todavía más, lo cual conlleva unos retos sociales para el mantenimiento de los viejos, desde inclusive la base pensional. Pero también va a haber más migración de las ciudades a las áreas urbanas, y ustedes saben que esto también conlleva unos retos sociales y políticos dentro de las ciudades, retos de sanidad, de necesidades básicas cubiertas, etc. Va a haber, y estamos viéndolo ya, muchísima más juventud desempleada, y por eso viene aquí esa flexibilidad que se va a requerir de ustedes en términos de dónde aplicar, para qué aplicar y adaptarse quizá a otras opciones laborales que no necesariamente sean las ideales inicialmente. La clase media está tendiendo a desaparecer. Esto puede generar desequilibrios sociales bastante fuertes. Por otro lado, hay una falta de credibilidad en los gobiernos, y eso también puede afectar la estabilidad mundial. Pero importante es que vienen nuevas propuestas. Está la democracia directa, que es esta consulta popular cuando hay un tema como el referéndum, como las grandes inversiones en Panamá cuando fueron a hacer el canal de Panamá, los referéndums en Europa, justamente para la separación de Inglaterra, etc. Y estos son temas de consulta popular masiva que permiten que la gente opine y que se trate de unas economías y de unas democracias más colaborativas. Están, y lo vemos ahora, mucho más sobre la mesa la defensa de los derechos civiles, pero por otro lado están surgiendo las criptomonedas, y hay una necesidad de una reforma educativa para todo esto que se viene.
Y si ustedes ven, vienen retos de la mano con esto, como el cambio climático, como la escasez de agua, pero también soluciones como el reciclaje y la desalinización del agua y otras propuestas para la generación de energía, como la energía eólica, la energía solar, etc. Entonces, son muchas las cosas que están cambiando en todos los ámbitos, pero por supuesto todo esto genera oportunidades y el tema es que tanto estamos listos para esas oportunidades. En este mundo VUCA, casi la mitad de las empresas van a desaparecer, así es que vámonos preparando porque lo que tenemos hoy quizás no está mañana. Las máquinas van a desempeñar, chicos, gran parte de las labores del trabajo actual. Todo lo que es mecánico desaparece. Muchas personas, por ejemplo, que salían de comercio internacional, empezaban en las empresas de logística elaborando las guías aéreas, los BLs, que son los documentos de transporte, o elaboraban los documentos aduanales, el registro de importación, etc. Esos documentos están siendo hoy en día elaborados ya por máquinas. Entonces estamos pasando del trabajo manual, de lo mecánico, al trabajo mucho más técnico, pero además mental. El de la creatividad e innovación, que son palabras trilladas en este tiempo, pero es que es eso lo que va a hacer la diferencia desde la labor que realicemos. Esto conlleva, por supuesto, cambios en la forma de aprender, de comunicarnos, de gestionarnos y de relacionarnos con otros. Van a tener ustedes los grandes retos en las organizaciones de generar trabajo en equipo y generar vínculos con sus compañeros de trabajo en la distancia, porque no hay esa posibilidad de vernos para la hora del almuerzo, de salir a tomar el café o de tomar una cerveza el viernes en la noche en donde nos hacemos más amigos. Es generar vínculos en la distancia. Esto genera, por supuesto, retos. Vamos a ver algunas preguntas en la medida que vamos desarrollando nuestro tema en la pantalla, que los invito simplemente a responderse cada uno. Y una es, ¿qué quiero yo aportar a este mundo laboral siendo un profesional 4.0? ¿Qué es lo que quiero dar? ¿Qué es lo que quiero dar de mí? ¿Con qué quisiera dejar huella? Y por ahí arranca el último tema que veremos, que es misión y propósito. ¿Qué quiero aportar al mundo? Bueno, adicional a este mundo VUCA, revolucionado por esta tecnología, tenemos el efecto COVID y de esta pandemia que definitivamente dejará una huella en nosotros en todos los sentidos. Pero si hablamos desde el punto de vista laboral y productivo, vemos que el COVID primero ha generado un efecto en la producción. Bajó la producción y esto genera un efecto en la economía a largo plazo. Por otro lado, tenemos una interrupción en la cadena de suministro, la cadena de suministros que permite que los productos lleguen de un lugar a otro, de un país a otro, para proveer diferentes mercados. Y eso tuvo una gran interrupción con las consecuencias que vienen, y en la medida en que se cierran fronteras, y en la medida en que entramos en cuarentenas, pues por supuesto que esto implica consecuencias económicas. También hay empresas, especialmente de los sectores de logística, viajes, turismo, de comercio, el mercado de valores, etcétera, que están siendo muy golpeadas por esta pandemia y que han tenido que buscar recursos, reinventarse o cerrar incluso. Entonces, todo esto tiene un impacto en el mercado laboral al que estamos saliendo. Pero también hay una desaceleración de la economía prevista a partir del 2021, pues por consecuencia de todas estas cosas. Pero como ventaja a todo esto, está el hecho de que estamos mucho más conectados que antes en términos de tecnología, que tenemos la opción de trabajar de todas formas desde la casa, y esto no ha parado. Una pandemia no nos detuvo, la economía siguió funcionando, el mundo siguió funcionando cada uno desde su casa. Y con esto ha habido la oportunidad de estar más con nosotros, con nuestras familias, lo cual genera equilibrios, por supuesto, conflictos, etcétera, pero de alguna manera ha equilibrado un poco más la vida de todos nosotros en términos de la distribución del tiempo. Total que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero veamos ahora un video del Foro Económico Mundial que nos permite entender desde el último informe que presentó el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, entender que el trabajo tradicional, los empleos que teníamos por tradición, van a generar retos y están cambiando. Veamos el video rápidamente. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years.
and this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Entonces, esta es la situación que necesariamente tendremos que afrontar porque muchas personas tendrán que ser reubicadas o reeducadas o desplazadas de los lugares actuales de trabajo porque vienen nuevas demandas en temas de habilidades y destrezas dentro de las organizaciones. Sin embargo, esto tiene una ventaja y específicamente para ustedes, porque desafortunadamente lo que se prevé es que las personas de las viejas generaciones sean reemplazadas más rápidamente, justamente porque tendrían que reeducar a estas personas para estar aptas para los nuevos trabajos. Ustedes ya vienen formados con nuevas habilidades y destrezas que está necesitando el mercado laboral. Y esto tiene que ver mucho, por supuesto, con la tecnología. Entonces, en ese sentido, tienen ventajas. El tema es lograr la oportunidad y entender cuál es el lugar apropiado para ustedes y qué es lo que pueden dar en ese lugar donde lleguen a ser contratados. Ahora, dentro de este mundo VUCA, ya hablamos de la Revolución 4.0, están estos grandes retos como la pandemia, la desaceleración económica en resumen, el cambio climático, los movimientos sociales que estamos viendo, mayores riesgos en la seguridad cibernética, pero vienen unos temas personales aquí para tener en cuenta que debemos lidiar con ellos, dar frente y buscar solución, acompañamiento, consejo, ayuda. Y el primero es que hay una gran sensación de soledad, porque en general el ser humano es gregario, somos sociables, pero también tenemos una gran necesidad de pertenencia y de reconocimiento. Y a nivel laboral salimos y queremos mostrar lo que sabemos, pero también que nos digan, oiga, qué bien lo hizo, que seamos reconocidos frente a los equipos de trabajo. Y estas nuevas formas de trabajar están llevando a que tengamos que automotivarnos, porque no necesariamente el jefe está presente o el otro equipo de trabajo. Vamos a estar muy solitos haciendo la labor. Ha incrementado en el último tiempo de una forma vertiginosa la ansiedad y la depresión, y eso por supuesto es un riesgo en el talento humano para las organizaciones, pero a nivel personal nos lleva a que si estamos sintiéndonos solos, ansiosos por el futuro, por lo que se viene, por lo que va a pasar, o caemos en estados de no sentirnos motivados e inclusive depresivos, hay que buscar ayuda inmediatamente. Esto no es que nos pase a todos, a veces es simplemente un día que nos sentimos un poco con un bajón y es normal, hay que dejarlo estar. Pero también hay que prender las voces de alerta cuando estamos sintiendo que esto es permanente.
Y es que, por supuesto, la transición como tal, pues conlleva un poco de ansiedad. Y es normal, eso es gasolina para el motor, pero que no nos gane esos estados de ansiedad. Otro reto que tenemos son las brechas generacionales. Ustedes vienen desde la generación Y y de los millennials y los centennials, vienen con una perspectiva distinta de la vida, con unas propuestas para las organizaciones distintas y no siempre son escuchados por las viejas generaciones. Y es un reto para ustedes poder proponer, poder aportar, buscar ser escuchados y ser valorados desde lo que traen para dar, porque son ustedes los que traen justamente las nuevas formas, las nuevas propuestas. Y lo daba con un ejemplo muy simple, Mónica, hace un rato, cuando decía alguien fue contratado para hacer archivo y resulta que pudieron pasar en esa empresa décadas en que alguien hacía un archivo, pero llegó alguien joven con la formación y el conocimiento para transformar el archivo a través de una aplicación en algo que generara mayor productividad y, por supuesto, seguramente retorno a la organización. Entonces, es eso de cómo puedo aportar y ser escuchado con estas generaciones antiguas que tenían unos esquemas y unas estructuras mentales, teníamos muy distintas. Ahora, estábamos hablando de procesos de selección con Laura y me parece importante aquí destacar, de hecho este cambio lo hice a última hora, porque esto genera muchas veces frustración. Uno de ustedes preguntó, ¿y cuánto puede durar un proceso de selección? Y Laura dijo, bueno, puede durar 6 meses, a veces puede durar más, eventualmente dura menos. Sí, pero claro, salimos con el diploma en la mano, nos tomamos la foto con la familia, hicimos la fiesta, ¿y ahora qué? Y entonces es bueno prepararnos para un proceso que va a llevar tiempo. Entender que las cosas en la vida toman tiempo y no siempre se dan en el momento en que las queremos. Pero además ser muy flexibles en ese proceso. Entender que no necesariamente es el cargo para el que quiero aplicar el que va a salir. Puede salir otra alternativa y quizás porque allí voy a aprender otras cosas que me permitan prepararme para más adelante cuando salga la gran oportunidad. Pero lo importante es no parar, chicos, es no parar. Y no parar implica seguir aplicando, implica seguir aprendiendo cosas. En Internet hoy en día hay toda la información que ustedes deseen de lo que quieran aprender. Es no parar de aprender, no dejen lentificar la mente, aprendan cosas que les interesen en el sentido de su trabajo y también personales. Aprendan otro idioma, aprendan de culturas, hagan cursos, por ejemplo, de presentaciones en público porque las van a necesitar. Aprendan de comunicación porque la comunicación es básica para todo el proceso que van a hacer en este momento. La forma de comunicarse de ustedes va a incidir en sus entrevistas de trabajo, va a incidir en la comunicación con los jefes y compañeros de trabajo, va a incidir en cómo se proyectan. Entonces es fundamental también desarrollar la comunicación. Es decir, hay muchas cosas para hacer durante este proceso que va a conllevar el ser seleccionados. Lo importante es que no paremos y no generemos frustración con el primer no, porque se cerrarán varias puertas y luego se abrirá la que es. Pero es estar preparados para eso. Bueno, dentro de todo este cambio, entonces, a nivel mundial, vienen unas tendencias que debemos tener en cuenta. En las empresas en este momento está tendiendo a haber conectividad 24 horas. Antes teníamos las 8 horas de trabajo y luego no nos podían llamar. Ahorita es conectividad 24 horas a través del smartphone, del internet, nos están contactando para temas laborales. Vienen nuevos formatos de relaciones también en el trabajo. La contratación freelance, que ya la nombraba, ya no son contratos a término indefinido, eventualmente lo lograrán y maravilloso, pero pueden ser también contratos por servicios. Y este trabajo de nómadas digitales que lo están haciendo llevando sus propios implementos de trabajo como el computador y su celular. También está, por supuesto, la colaboración y trabajo en la nube con diferentes plataformas que se utilizan en este momento. Las redes sociales corporativas para estos procesos inmediatos de comunicación y nuevas relaciones culturales, porque ustedes, más que las generaciones anteriores, van a tener que trabajar con gente de diferentes culturas y diferentes países, justamente por estas posibilidades de las contrataciones remotas. Hoy es muy fácil contratar un colaborador que esté ubicado en Colombia cuando la empresa está en Alemania, en Suiza o en Estados Unidos. Y simplemente están trabajando desde sus casas. Y estas son nuevas oportunidades que surgen para ustedes
dentro de este cambio que se está dando. Los puestos de trabajo más relevantes que define el Foro Económico Mundial están el analista de Big Data. Los analistas y los programadores están en este momento demandados en el país de una forma impresionante. Se necesita los coaches, afortunadamente para mí, porque hay mucho seguimiento al estado emocional y al desarrollo de las personas. Gestores de nuevas formas de trabajo, y esos son ustedes. Ustedes van a llegar a innovar, a proponer. Y dependerá de ustedes justamente el que logren esos cambios, pero además el que sean escuchados. Son muy solicitados además los perfiles de ventas y de marketing. En habilidades transversales está el trabajo en equipo, la gestión del cambio, aprendizajes constante, la orientación a la calidad, habilidades interpersonales, y ojo con esto, porque vienen las habilidades blandas, esta capacidad de comunicarnos, de generar relación, de generar vínculo con el otro, de motivar al otro y motivarnos, de autogestionar nuestras emociones, porque no podemos estar estallando de forma explosiva simplemente por cualquier frustración, sino que tenemos que autogestionarnos, el saber comunicarnos. Todo esto cobra muchísima vigencia en este momento. Luego, no es solamente el conocimiento técnico, sino también esto. Aquí están resumidas en estas competencias del perfil 2025 las competencias y habilidades definidas por este Foro Económico Mundial de forma directa de lo que se buscará en los ejecutivos del futuro. Primero, pensamiento analítico e información, la capacidad de aprendizaje continuo y aprender nuevas estrategias para hacer las cosas, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y de análisis. Ojo con esta, la resiliencia y la tolerancia a la frustración y el ser flexibles. Ojo con esto porque se va a necesitar. Por eso les hablo de flexibilidad, porque las cosas no van a ser necesariamente como queremos y en el momento en que queremos siempre. También van a ser muy valoradas la creatividad, la originalidad y la iniciativa, por supuesto, la capacidad de liderazgo y de influencia social, la resolución de problemas y la ideación, que es como generación de ideas, la inteligencia emocional, con todo lo que conlleva la inteligencia emocional, que está muy relacionada con el cómo me comunico y me relaciono conmigo mismo y con los demás. Por supuesto, también están valoradas el diseño de tecnología y de programación, el uso de tecnología, el monitoreo y el control de la tecnología, el análisis y evaluación de los sistemas, la resolución de problemas también y la experiencia del usuario, la orientación al servicio, esta orientación hacia el otro, y la capacidad de persuasión y de negociación. Estas son habilidades y destrezas valoradas, necesitadas y que van a ser tenidas en cuenta con estos algoritmos con los cuales nos hablaban, están buscando los ejecutivos para ser contratados. Tengamos en cuenta estos temas en las hojas de vida, en la definición del perfil y en las respuestas en las entrevistas de trabajo, porque es justamente lo que están buscando las empresas. Bueno, otra preguntita para tener allá anotadas en el computador, en el cuaderno. ¿Dónde me veo en 5 años y qué debo hacer para lograrlo? Ojo con esto es todo un plan de vida. ¿A dónde le quiero apuntar? Ustedes salen ahorita y es bueno que definan una hoja de ruta. Si bien tiene que haber flexibilidad, como les decía, imaginarse dónde quieren verse en 5 años y definir acciones concretas. Y aquí les hago un énfasis en una palabra que es clave para la proyección profesional, la acción. Si ustedes no le ponen acción, si no le ponemos acción a los sueños, se nos quedan en fantasía, en globos que se elevan pero que no aterrizan, no tienen raíz y no llegan a ser realidad. A los sueños hay que ponerle piso y el piso se pone con acciones concretas. Defínanse acciones, pónganse fechas límites para cumplirse a sí mismos. Entonces, clave esta pregunta, simplemente, ¿dónde me veo en 5 años y qué debo hacer para lograrlo? Esa es tarea para que cada uno le dé respuesta a esa pregunta. Entonces, bueno, nos vamos con la primera parte práctica, que es la definición del perfil personal. Porque es que en todos nosotros, en quienes somos y nuestra personalidad, hay unas huellas que dejaron no solamente la genética de nuestros padres, sino la convivencia con ellos, con nuestros hermanos, con los del colegio, con los profesores, etcétera, que hicieron lo que somos hoy. Nos creemos muy libres, pero la verdad es que estamos muy programados por nuestra historia.
Y eso hace que tengamos unas formas de relacionamiento con las personas en las que el otro normalmente ve cosas que inclusive nosotros no vemos. Y ven cosas maravillosas de nosotros, pero también a veces unas partes de sombras como aburridas, como hartas. Y por tanto, esas las vamos a tratar de establecer a través de un test que voy a mostrar en este momento aquí en pantalla, con el cual vamos a definir cuál es nuestro estilo de relacionamiento. Son 4 estilos, ninguno mejor que el otro. Simplemente son 4 estilos de relacionamiento. Para eso les pido que tengan lápiz y papel o que tengan ahí en el computador donde anotar las respuestas, porque al final podremos tabular para determinar cuál es nuestro estilo de relacionamiento. Entonces, les cuento ahora cómo funciona. En la pantalla vamos a ver 18 preguntas. Bueno, cada pregunta tiene un enunciado y tiene 4 posibilidades de respuesta. La idea es que ustedes en su cuaderno o en su computador anoten el número de la pregunta y la letra con la cual se identifican. Entonces, por ejemplo, 1A, 2B, 3A. Eso es todo lo que tienen que anotar. ¿Qué es importante aquí? Para las respuestas no lo pensemos mucho porque cuando uno piensa mucho se esconde y entonces empieza a mirar qué es lo más conveniente. Como les digo, aquí no hay respuesta mejor ni peor. Y lo importante es que sean muy sinceros con ustedes mismos para que el resultado realmente les dé como corresponde. Entonces vamos a tener estas 18 preguntas en la pantalla. Pero antes de empezar, reviso si de pronto hay alguna pregunta o alguna inquietud. Lina, antes de iniciar el test. No, señora, no hay ninguna pregunta, Claudia. Podemos continuar con el test. Gracias, María del Pilar. Bueno, entonces aquí estamos. Nos vamos con la primera pregunta y vamos a ir al ritmo de quien se demore más. Entonces, vamos a ir un poco lento para que todos alcancemos a responder. Si al final alguien no ha respondido alguna, podemos devolver las pantallas. Entonces, iniciamos. Pueden ir respondiendo sus preguntas. Viene una musiquita para concentrarnos. Voy a pasar ahora. Si alguien no ha respondido, puede pedir para que detengamos la pantalla.
Paso a la siguiente. Claudia, podemos devolver un minuto la primera diapositiva que nos están preguntando, que no alcanzaron a ver la primera y segunda pregunta. Claro que sí. Entonces, me devuelvo a la primera y segunda. Primera y segunda. Ajá. 2 minuticos para Laura Reina y Daniela García. Y alguien más que me ve. Y Sergio Ortiz, que no alcanzaron a ver la primera y segunda pregunta para que no perdamos tanto tiempo. Listo, Claudia, yo creo que ya podemos avanzar a las siguientes. Bueno, perfecto. Esta creo que todos lo vieron. Sí, no tenemos en el chat nadie que no haya resolvido la... No haya resuelto las... Ajá, vamos en 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Ya la dejamos ahí para todos.
Creo que podemos pasar ya. Nos vamos a la siguiente. Listo, Claudia, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Vamos con la siguiente. Estamos en la 9, 10, 11. Ahora pasamos 12, ¿verdad? 12, 13, 14. Ahí nos damos 3 a 4 minutos para responder.
Vamos a ir pasando. Y si alguien necesita que luego devolvamos para alguna pregunta, lo hacemos. Esta es la última, el último slide de preguntas. Claudia, podemos regresar un minuto para Jimena, la anterior serie de preguntas. Claro que sí. Aquí está la anterior. Y disculpen los otros, ya volvemos a poner la última. Y vuelvo a poner la última.
Creo que ya podemos pasar. Si alguien no ha terminado, por favor nos ayuda, nos informa y la dejamos. No, no tenemos a nadie que nos esté diciendo que la Entonces, dejemos avanzar. Entonces ahora nos vamos a ir con la tabulación. Vamos a tabular nuestras respuestas. Recuerden que en el cuaderno o en el computador colocamos el número de la pregunta y la letra. Si ustedes ven por pregunta, hay 4 posibilidades y son 4 tipologías. 1, exigente, sensible, objetivo y expresivo. Entonces, la idea es que coloquemos enfrente de la letra que escogimos por pregunta la tipología que le corresponde. Si, por ejemplo, puse 1B, entonces sería sensible y le coloco sensible. Tengamos en cuenta, por favor, que el orden de los números va de forma descendente, de arriba hacia abajo. Me ha sucedido que hacen la tabulación horizontal, es vertical. Y vamos a darnos unos minuticos mientras vamos colocando al frente de cada letra la tipología que corresponde. Luego de tener las tipologías frente a cada letra, vamos a sumar cuántas veces escogimos cada una de ellas para sacar el total de cada una de esas 4 tipologías. Entonces creo que ya tenemos todos un total del número de veces que salió cada tipología. Y nos vamos a guiar por el mayor, por aquel que nos salió más frecuentemente. Esa es nuestra tipología, porque por supuesto todos tenemos un poco de todo. Entonces es normal que, por ejemplo, tenga una mayoría en exigente, pero que tenga algo de sensible, algo de objetivo y algo de exigente, algo de expresivo. Así es que nos vamos a guiar por aquel que nos dio mayoría. Y nos vamos a ver ahora entonces
qué implica cada tipología, desde la luz, desde lo bueno, lo positivo, y desde la sombra, aquellas cosas en las que tenemos que trabajar para mejorarlas. Si alguien no ha terminado la tabulación, por favor nos dice para darle espacio para hacerlo. Y ahora voy a mostrar entonces cada una de las tipologías. Entonces, el primero son los objetivos. Fíjense que las personas que tuvieron mayoría en objetivo analítico son personas muy organizadas, sistémicas, lógicas, resuelven bien los problemas, son objetivas, independientes, observadoras y captan fácilmente los detalles. Estos son los que van al detalle de cada cosa y cuidan de los errores, que no se cometan errores. Son muy juiciosos, muy consagrados. Por otra parte, en las mejorables están que tienen poca expresión facial, más bien de aspecto serio, inhibidos en sus expresiones corporales y gestuales, tienen un lenguaje carente de emocionalidad, los hechos están primero que los sentimientos y tienden a entrar en conflicto con los sentimentales y con los expresivos. ¿En qué sentido? Los objetivos se fijan mucho en la tarea, en lo que hay que hacer, pero cuidan muy poco de las relaciones interpersonales. Y ahí es donde está el reto, chicos. Hay que cuidar el vínculo, hay que socializar, aceptar al otro, tener paciencia con el otro, interactuar con el otro, para generar estas redes de contactos y de trabajo que nos permiten permanecer y proyectarnos. Entonces, el gran reto aquí de los objetivos son las relaciones interpersonales, pero su gran fortaleza está en lo organizados, responsables y metódicos que son. Bueno, nos vamos con el siguiente, son los exigentes. Estas son personas en sus fortalezas, independientes, decididos, eficientes, expresivos, realizadores, no temen correr riesgos, desean los resultados de forma rápida y tienen un contacto visual y voz enérgica. Siempre que hablan ellos son muy visuales, siempre miran. Y tienen esta gran ventaja que van por la meta. Debilidades. Por querer obtener resultados inmediatos, descuidan los detalles y pueden cometer errores. Descuidan los sentimientos propios y ajenos. Son francos y dicen las cosas tal y como las ven y las sienten, por lo que a veces pueden herir fácilmente a otros. Entonces, si ven aquí, la gran fortaleza del exigente es que va por la meta, por el cumplimiento de objetivos. Este no deja perder el equipo de rumbo, porque van por el reto. Pero en sus debilidades pueden ser muy duros con la palabra, muy críticos y tienen poca paciencia con los demás. Ahí hay un área de trabajo y de mejora para poder tener buenas relaciones interpersonales en el trabajo. Esos son los exigentes. Nos vamos ahora con los amistosos sensibles. Estos son personas que saben escuchar, calmados, pacientes, tienen una expresión facial de amabilidad, son sensibles a las necesidades ajenas, ellos hablan despacio y con suavidad y funcionan muy bien en los equipos de trabajo porque generan cohesión, porque se interesan por el otro. En las debilidades, como son tan sensibles, tienen dificultad a veces para tomar decisiones y manejan temores, huyen de las confrontaciones, tienden al resentimiento, pueden llegar a sobrecargarse de responsabilidades y volverse lentos en la realización. Es decir, el sensible es fundamental en los equipos de trabajo porque es el que genera justamente esa sensación de equipo, por preocuparse por los otros, porque además atenúa los conflictos, porque escuchan a los demás. En las debilidades está el que les cuesta poner límite, les cuesta decir no, esto no me corresponde, o esto no te lo permito, o no, mira, esto mejor lo haces tú. Entonces se dejan sobrecargar, porque los otros se pueden aprovechar. Pero además se toman todo muy personal. Y a veces los otros simplemente están siendo como son y ellos se recargan porque se toman todo muy personal. Si vemos, todo tiene un área bonita y otra que hay que trabajarle. Y vamos con los últimos. Los últimos son los expresivos. En sus fortalezas son extrovertidos, entusiastas, persuasivos, divertidos, motivan y entusiasman a los demás. Trabajan a prisa y manejan muy bien las relaciones. Son muy gestuales y expresivos. En sus debilidades, se contrarían con gran facilidad y tienden a reaccionar con impulsividad. Tienden a decidir sin pensar en detalles, dados a criticar muy fácilmente y son poco constantes y desisten con facilidad. Es decir, los expresivos son los líderes natos, esto que ellos de alguna manera influencian, como que arrastran, porque son muy entusiastas. Pero el gran reto es, primero, continuar en los proyectos porque las cosas a largo plazo les cansan.
Entonces pueden abandonar los proyectos y cuidado que las cosas no se realizan si las abandonamos. Y por otro lado, el ser un poco también más pacientes con los demás porque tienden a criticar y reaccionar fácilmente. Entonces, si vemos son 4 estilos de interacción. Claudia, una pregunta. Tenemos Ya. 2 personas que nos preguntan que si tienen un empate entre 2 estilos. Sí, ok, sí puede pasar, a veces inclusive llega a suceder que tengan un empate de 4 estilos. Entonces, puede suceder que haya un equilibrio y en la mayoría de los casos son personas que son más equilibradas y por tanto, por ejemplo, tener una combinación de un exigente con un objetivo es muy bueno en términos de que el uno va por la meta y el otro cuida los detalles. Si la persona tiene expresivo y objetivo, tienen ese gran complemento igual. Entonces, para los que les salió empate, es muy posible que haya un muy buen equilibrio entre 2 estilos de estos. Ahora, la gran mayoría, cuando leí las características, pudo notar que se identificaban con una tipología muchísimo y hay una segunda de la que tienen bastantes cositas. Pues es que somos una combinación de todo y la fórmula de cada uno es distinta, ¿no? Pero en general nos vamos por una de ellas, nos marca mucho más en el comportamiento. ¿A qué los invito con esto? Simplemente a que sigan potenciando esas fortalezas que conlleva su tipología. Tengan en cuenta que esas son grandes ventajas que ustedes tienen y diferenciales que van a tener frente a, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Pero, por otro lado, hay que trabajarle a las relaciones personales, a la interacción con el otro, en los objetivos y los exigentes. Y por parte de los sensibles hay que trabajarle a los límites, aprender a decir no. Y los expresivos, tener mayor constancia con sus proyectos. Es seguir trabajando. Uno siempre puede mejorar. No somos producto terminado. Estamos siendo y siempre podemos mejorar. Entonces es tener en cuenta estas debilidades mejorables para trabajarle y de alguna manera fortalecer nuestro perfil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Isabela. Sí, tú dijiste si me identifico con una con la que no tenía más puntos. Es posible, Isabela, que cuando hacemos el test, cuando respondamos en función de lo que se vería mejor. A veces nos escondemos de nosotros mismos. Entonces uno dice, no, esta respuesta queda como mejor. Es como un imaginario de donde quiero llegar a ser. Y eso daña el resultado. Entonces, en este caso te invito a revisar las 4 tipologías con las características que vimos y guiarte por aquella con la que tú realmente te identificas más. Incluso puedes consultarla, la voy a poner en la pantalla si quieren tomarle foto, no hay ningún problema, pero incluso pueden consultarlo con alguien que les conozca muy bien y decir, oiga, yo tengo duda en esto, es que, por ejemplo, yo no soy objetivo porque dice aquí que los hechos están primero que los sentimientos. Entonces, consúltenlo con alguien que los conozca muy bien, porque a veces no queremos ver esas partes que no son tan bonitas y resulta que los demás sí lo notan. Alguien que los respete y los quiera bien les puede decir, oiga, sí, sabe que sí, usted a veces se pone furioso por tal y tal cosa y no tiene en cuenta que daña un momento bonito solo porque llegué 5 minutos tarde o porque el mantel quedó mal puesto. Y no tiene sentido dañar los momentos. Entonces, esto es simplemente para ir conociéndonos, porque como les decía, una cosa son valiosísimas todas las herramientas para proyectarnos hacia afuera, pero otras es que nos conozcamos lo suficiente. Muchas gracias, dice Laura, muchas gracias aquí. Y con muchísimo gusto, Laura. Pero ahora entonces, como complemento a esto del autoconocimiento y de vernos y saber quiénes somos, vamos a utilizar otra herramienta para entender un poco cuál es mi misión, mi propósito y qué es eso que me apasiona. Porque ya les digo, no necesariamente la carrera que estudiamos, a veces sucede que sí, pero no necesariamente la carrera que estudiamos es siempre aquella en la que nos vamos a desempeñar. A veces por ahí puede pasar que de pronto tenga yo otras habilidades, destrezas u otras pasiones en donde llegue a ser más exitoso. Porque en este sentido, les cuento que hay que hacer renuncias a veces. Pero vamos con la siguiente pregunta antes de ese modelo que vamos a utilizar y prometo no demorarnos tanto
porque sé que tenían hasta la 1. Pero la siguiente pregunta que deberían ustedes responderse allá, en sus cuadernos, en sus computadores, para luego en un proceso de selección de pronto responderla, porque es fija en procesos de selección. Anoten 3 razones por las cuales ustedes deberían ser elegidos en un proceso de selección para un cargo en una empresa y no los otros 2, 3 o 5 que estén aplicando. ¿Cuáles son sus diferenciales? ¿Cuáles son sus habilidades, destrezas que los resaltan dentro de un equipo de trabajo y por lo cual ustedes deberían ser elegidos? Ténganlas en cuenta. Es parte del autoconocimiento. Y bueno, entonces les decía que hay que hacer decisiones, tomar decisiones y a veces hacer renuncias. Entonces, si bien es cierto, debemos preparar nuestra hoja de vida, aplicar en empresas y hacer todo este proceso que enseñó de manera tan detallada Laura, también hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de un plan de negocio, de un emprendimiento propio, y que si no consigo trabajo rápido en 6 meses o en 3 meses, pues también podría mirar una alternativa basada en aquellas cosas para lo que soy buena y además cosas que me gusten. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar rápidamente este modelo. Porque cuando combinamos lo que amamos, cuando combino lo que amo hacer, con lo que hago bien, encuentro mi pasión. Si combino lo que amo hacer con lo que el mundo necesita, encuentro mi misión. A combinar lo que hago bien con aquello por lo que me pagarían, me da mi vocación. Y si combino lo que el mundo necesita con aquello por lo que me pagarían, está la profesión. Entonces, combinemos esto rápidamente. Vamos a hacer esto allá en sus cuadernos, en sus computadores. Vamos a anotar una lista de todo lo que amamos hacer, todo lo que nos apasiona. Una lista, simplemente. Les doy la clave para hacerlo y luego si quieren lo hacen con más tiempo. Pero vamos a anotar todo aquello que nos apasiona, inclusive dormir, comer, ver películas, lo que sea que nos apasione hacer. Caminar, montar en bicicleta. Todo lo que amas hacer. Después a esa lista le vamos a colocar un chulito al lado a aquello que hago bien. Porque puede ser que haya cosas que me encanta hacer, pero que no hago tan bien. Me gusta cantar, pero no canto bien. Bueno, no le pongo el chulito al lado. Entonces, primero todo lo que amo hacer y luego un chulito al lado a aquello que hago bien. Y luego a aquellas cosas que amo hacer y que hago bien, voy a ponerle una estrellita al lado a aquello que el mundo podría necesitar. Y hay muchas cosas que el mundo necesita y que ustedes tienen para dar. Por ejemplo, alguien que cante bien, y por supuesto los músicos lo saben, esto el mundo lo necesita, la música el mundo la necesita. Si alguien baila bien, si alguien hace bien zumba, si alguien hace bien algo que tenga que ver con el movimiento corporal, el mundo lo necesita. Si alguien cocina bien, sí que estamos necesitando comida todo el tiempo y ojalá comida preparada porque no hay tiempo para preparar. Entonces colóquenle un chulito, una estrellita al lado a aquello que hacen bien, aman hacer y el mundo podría necesitar. Y al final, en esa lista, coloquen dentro de un círculo de esas cosas que el mundo podría necesitar, por cuáles les podrían llegar a pagar, qué se podría convertir en un proyecto propio, un emprendimiento, que podamos desarrollar de forma paralela a la labor que realizamos, de forma paralela a un trabajo que nos pueda salir en cualquier empresa, o de forma paralela a un proyecto en grande familiar para el cual voy a trabajar. Porque bien lo decían antes las expositoras, creo que era Mónica, y decía que cada vez más es incierto el trabajo, y se los mostré también con el video del Foro Económico Mundial, en el sentido de que no podemos tener garantías de permanencia en un trabajo a largo plazo, y por tanto siempre es bueno tener un plan B.
trabajando este modelo pueden surgir ideas que ustedes pueden llegar a desarrollar. No lo desechen. Ese papel, esa lista que están haciendo ahí, trabájenla un poco más, porque de allí podría surgir una idea de emprendimiento que ustedes arranquen en este momento, y no quiere decir que no se emplean y la siguen desarrollando de forma paralela. Siempre es posible tener un plan B, y el plan B es un paracaídas en sus salvavidas en el momento en que de pronto o no consigamos trabajo o conseguimos el trabajo, pero un tiempo después puede ser que nos digan que no vamos a ser parte del equipo. Porque estas son cosas que pueden pasar en el camino y para las cuales debemos estar preparados. ¿Bien? Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a este modelo específicamente. Creo que aquí básicamente hay algunos agradecimientos, pero entonces, partiendo de este modelo, les digo, pueden ustedes determinar un proyecto propio, un emprendimiento propio. Y les dejo aquí la última pregunta. ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué te impulsa a seguir? Porque eso que a ustedes los motiva, los impulsa, eso que los hace levantarse todos los días y seguir adelante, es justamente el combustible que se necesita identificar para tenerlo activo en la vida. Si el motor de mi vida, lo que me apasiona, en el caso de los músicos, es la música, pues debo tener música siempre conmigo y tratar de que mi trabajo también vaya enfocado hacia allá, porque es lo que me realiza. Si el motor de mi vida es el deporte, o si el motor de mi vida es la pareja, o lo que sea que definamos, entonces hay que apuntarle mucha energía a ese motor para mantenerlo encendido, porque es el que nos da la motivación y la fuerza para emprender cualquier otro proyecto paralelo. Entonces, con esto lo que hicimos fue definir un perfil personal a partir de un test sencillo, en donde encontramos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y también definimos un modelo para determinar cuál podría ser un proyecto propio o un emprendimiento partiendo de lo que nos apasiona hacer. No olviden, chicos, lo que les apasiona, lo que realmente les genera motivación. Ese es el norte de su vida. Hay un cantor que ustedes no conocen, Facundo Cabral, que decía: el que ama lo que hace está benditamente condenado a ser exitoso. Busquen siempre lo que aman hacer, lo que les gusta, lo que les apasiona. Por ahí no hay pierde. Terminaremos haciéndolo bien si realmente nos apasiona. Ese es el camino. Entonces, les deseo realmente lo mejor en esta salida, en este salto al vacío, que puedan prender ese gran paracaídas de lo que ustedes aman y les apasiona hacer. Gracias a todos y toda la luz para su camino.